A partir de este momento quiero que usted traiga su Biblia y por favor me acompañe a Mateo capítulo 7, versículo 7. Ayer estuvimos desde aquí, estos son los estatutos de seguridad, de serenidad, de confianza. Y Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ayer les hablé que estos eran los 3 niveles de la oración, 3 niveles. El más básico es que pedir. Y ayer hablamos acerca del pedir, cómo pedir, y hablamos de unas garantías a la hora de pedir. Quiero decirle a usted que para saber pedir hay que pedir de manera correcta. Mateo me dice que el primer nivel es pedir, el segundo es buscar y el tercero es llamar. Vamos a ver hasta dónde hoy podemos alcanzar esos 3 niveles. El pedir es lo básico. ¿Pedir qué? El sustento, el abrigo, la comida. Eso es el pedir. El buscar va más allá, y el buscar tiene mucho que ver cuando yo soy el que propicio o el que hago que algo pase en mi vida. Yo tengo que entender que hay cosas en mi vida que Dios no tenía para mí. Y quiero que usted me vaya entendiendo lo que voy a ir explicándole. Espero hacerme entender por medio del Espíritu Santo del Señor. Hay cosas que Dios no tenía para mí. Dios no tenía para mí. Tenía Dios esto para otro. Pero ¿sabe qué ocurre? Yo he propiciado cosas, he buscado cosas, como dice la Biblia: pedid, buscad y llamad. He buscado cosas, he estado allí cuando nadie ha querido estar. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios tenía eso para otro, pero sencillamente como yo estuve o alguna otra persona estuvo, entonces Dios dijo: esto era para otro, ahora te lo voy a dar a ti. Yo recuerdo una historia que a mí me impactó mucho, del pastor Satirio dos Santos. El pastor Satirio dos Santos él cuenta su testimonio. Él estaba en Brasil, él no conocía Colombia, estaba en Brasil una tarde orando a Dios, y él tiene una especie de visión o tiene una especie de éxtasis, así como la Biblia lo narra que algunas personas lo tuvieron, y él comienza a orar en ese éxtasis, y de repente se le viene la imagen de Colombia, se le viene el color de la bandera, etcétera, cantidad de cosas de Colombia. Él era ajeno a Colombia, y entonces cuando él despierta de ese éxtasis, él dice que él siente sabor en su boca a café, y se siente en los dientes como si tuviera ripio de queso, como si hubiera comido queso con café. Y él se queda muy perplejo ante esto que le está ocurriendo, y él le pregunta a Dios y le dice a Dios: ¿qué es esto? Y Dios comienza a hablarle y a decirle: necesito que vayas a predicar a Colombia. Algo muy loco. Él le dice a Dios que tiene unos niños pequeños, sus hijos están pequeños, y ¿cómo voy a ir hasta Colombia? Él en Brasil servía a Dios, pero digamos lo que estaba no era una persona conocida, estaba casi en el anonimato. Entonces no tenía recursos, y Dios le dice a él: necesito que vayas. Así que este hombre toma la decisión, le comenta a su esposa, arranca con sus hijos en una travesía que duró semanas e incluso meses, y comienza a cruzarse. Usted sabe que Brasil es un país extensamente muy grande, y comienza a cruzarse por la selva para buscar llegar a Colombia. Y lo sorprendente de esto es que cuando él se encontraba frente a un gran río, él le decía a Dios: bueno, Dios, ¿y aquí qué? Y de repente estaba él en estas cuando venía alguien en una lancha, y las personas lo miraban y le decían: es él, como nos lo soñamos anoche, el sueño que tuvimos de venir a esta hora a recoger a alguien. Y lo pasaban al otro lado, y le sucedieron una cantidad de cosas por el estilo, de gente en el camino que lo iban transportando. De hecho, llegó a una tribu en medio de la Amazonía, y allí había mucha gente enferma. De hecho, el cacique de esa tribu y el chamán de esa tribu estaban enfermos. Él llega, les predica de Cristo con sus hijos, les habla de ese Dios salvador, de ese plan de salvación que incluye a todos los seres humanos. Y este hombre ora por el cacique, ora por el chamán, se sanan, y esta gente, toda esa tribu, se convierte al Señor. Este hombre, por donde va pasando, va dejando sembrada la semilla del Señor.
Así que este hombre, después de una travesía de mucho tiempo, con muchas eventualidades y dificultades, logra llegar a Colombia, pero Dios lo establece en Cúcuta. Llega hasta la frontera y él se establece allá y finalmente él comienza a ejercer el pastorado allá. Y después de muchos años, ahora es uno de los hombres más reconocidos en nuestro país. Es un hombre que no hace mucha bulla, digámoslo, no es un hombre muy mediático, ni showcero, ni nada de esas cosas. Es un hombre más bien bastante humilde. Tuve la oportunidad de hace varios años conocerlo de manera personal y me pareció un ser muy, muy humilde, muy manso y fue muy honroso para mí conocerlo. Y este hombre comenzó a edificar a un lugar y comenzó a congregarse cientos de personas y luego fueron miles. Y un día él estaba en el templo y tocan a la puerta. Cuando él llega, abre la puerta, era otro pastor y el otro pastor se presenta y le dice a este pastor Satirio, le dice, esto que yo estoy viendo hoy aquí, Dios me lo había dado a mí en sueños y Dios me había dicho que yo lo hiciera, pero yo no lo quise hacer. Así que Dios tuvo que traerte a ti desde otro país para que esta obra se desarrollara. Eso es lo que se llama ¿qué? Buscar. Pedir es lo básico. Pedir nos va a servir para el alimento, para el sustento, para la comida, para qué vestiremos. Esa es la parte básica. Los cristianos que se quedan en el pedir, recuerden que lo malo de quedarse en el pedir es que siempre tendrás una necesidad para que tengas que pedir. Hay gente que se queda allí, hay gente que toda la vida orará para pagar el arriendo cada mes, toda la vida orarán para pagar los servicios, toda la vida orarán para un mercado. O sea, hasta ahí le llegó su nivel de fe y hasta allí le llegó su nivel de oración. El segundo nivel es mucho más agresivo, es buscar, es yo voy por algo y seguramente ese algo no era para mí, pero de que voy y lo consigo, lo consigo. Y es cuando uno ya guerrea más por algo. Y yo he sentido en mi vida que hay cosas que no eran para mí, pero yo he dicho, aquí estoy y dámela, Señor, y yo la quiero, y comienzo a pedir y comienzo a orar y comienzo a clamar y comienzo a esforzarme más. Pedir es el nivel básico, recuérdelo, básico, es una oración sencilla, una oración que uno hace de unos cuantos minutos y esa oración normalmente es contestada porque es lo básico, pero buscar implica un sacrificio mayor. De hecho, esto siempre lo cuento y aprovecho para mencionarlo esta noche. Cuando yo conocí a Marcela, la que es mi esposa ahora, nosotros vamos para 21 años juntos, ahorita el 5 de junio seguramente lo vamos a celebrar en cuarentena, tal vez. Cuando yo conocí a Marcela, Dios habló a mi corazón, no en esa voz audible, porque yo hasta ahora nunca he escuchado una voz externa, sino una voz interna que me dijo, ella es. Y comienza a orar por ella y comienza a clamar por ella y comencé a orar por ella. Y era una cosa de orar a la madrugada, de levantarme a orar, de levantarme a ayunar. Ese ya es otro nivel. Ese no es el nivel básico. Y parecía que entre más orara, Marcela más indiferente era. Y era una cosa bastante contradictoria. Entonces yo le decía a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que entre más oro como que menos resultado hay? Y Dios me decía, ora que ella es. Y clama que ella es. Y Dios pidió de mí un esfuerzo adicional al pedir, que ya se llama ¿qué? Buscar. Un ejemplo bíblico de esto es la mujer del flujo de sangre. Esta mujer estaba enferma y ella escucha hablar del Señor y ella toma una decisión, dice, sí o sí, voy a ir por mi milagro. Voy a ir y no sé cómo, voy a tocarle el manto del Señor. Ella hizo una conversión en su mente. Recuerde que la mujer cuando menstruaba se consideraba inmunda. Ahora, ¿cuánto más una mujer que tenía un flujo de sangre constantemente por 12 años? Imagínense, era re inmunda. Y ella entendió esto. En la Biblia dice que cuando una mujer se sentaba era inmunda y se sentaba en una silla, la silla quedaba inmunda. Si se acostaba en la cama quedaba inmunda. Si tocaba aquí el mueble era inmundo. Entonces ella entendió, ella dijo, si yo tengo la capacidad de volver inmundo algo por lo que me pasa al tocarlo, pues Él que es santo, si yo lo toco, entonces pasará de allá para acá la sanidad que yo necesito. O sea, ya entendió. Por eso el Señor Jesús, cuando ella viene y lo toca, Él dice, ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo lo mira y los discípulos le dicen, Señor, pero la gente te aprieta. ¿Cómo dices, quién te tocó? Él dice, no, es que sentí que salió poder de mí. Mire que salió poder de Él.
No porque él hubiera orado, no porque le hubiera impuesto manos, sino porque esa mujer fue y buscó y arrebató su milagro. Mire, el reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos es para gente que esforzada. Entonces hay gente que se queda solo en el pedir y hasta ahí le llega la fe y es correcto y te está relacionando bien con Dios, pero te quedaste en la primaria, te quedaste en el pedir. Entonces toda la vida pedirás y pedirás y pedirás y como decimos por allí, vivirás del maná, el pan que cae todos los días. Todos los días tendrás la misma necesidad, no verás una respuesta, no verás una solución, pero hay otro nivel, el buscar. Cuando yo digo voy a buscar esta solución. Hay otro pasaje también de los amigos de un paralítico, así dice la Biblia, por eso me refiero de esa manera, y lo llevan, encuentran la casa abarrotada de gente, pero ellos no se devuelven, ellos no le dicen a su amigo, hermano de malas, mire gentío, ¿qué vamos a hacer? Esto no es de Dios, usted no le conviene, usted como que nació para estar postrado. No, esta gente estaba decidida, eso se llama ¿qué? Buscar. Pero hay un tercer nivel que se llama llamar, y esto ya es una cosa desesperada, llamar a la puerta. Haga usted de cuenta que, supongamos, un mal ejemplo, pero supongamos que alguien te está persiguiendo y tú estás a 2 cuadras de la casa y alguien viene detrás y viene caminando más rápido y tú caminas más rápido, de repente sales corriendo y llegas a la puerta y comienzas a tocar. Tú no vas a tocar suavecito, ay qué pena que los vecinos se levanten, no, tú vas a gritar, ábrame la puerta, con desesperación. Entonces el tercer nivel es un nivel ya mayor de fe y es un nivel mayor de ¿qué? De respuesta. Entonces vamos a ir estudiando lentamente estos tres. Para pedir correctamente, todo lo que yo pida, tengo que hacerlo bajo un principio. Juan capítulo 16, versículo 23 y 24. Juan 16, 23 y 24. Dice la palabra, en aquel día no me preguntarás nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, todo lo que usted pida tiene que ir enfocado al Padre por medio del Espíritu Santo, pero en el nombre de ¿qué? De Jesús. Todo. Esta es la oración ABC. Todo. Al Padre por medio del Espíritu Santo y en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Entonces el Señor dijo, pídanle al Padre en mi nombre y si se lo piden en mi nombre, mi Padre se lo dará. Ahora, no todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo dará, aunque se lo pida en el nombre de Jesús. Tiene que tener una característica y es que lo que yo le pida a Dios sea algo correcto, sea algo limpio y sea algo alineado a su perfecta voluntad. Hay gente que dice en el nombre de Jesús yo declaro y decreto y profetizo. No. Mire, estamos en una época donde ya le damos órdenes a Dios, ¿no? No, Dios no funciona así. Estamos en una época donde la gente dice, declaro que he hecho esta. Bueno, yo lo puedo declarar, pero depende de Dios. Por ahí alguien, y no voy a decir quién, pero una persona un día comete un error en una oración por alguien diciendo, y no aceptamos un no por respuesta. Y la respuesta fue no a lo que estaba pidiendo. Entonces yo tengo que entender que aunque yo pida en el nombre de Jesús, puede que Dios diga que no. ¿Por qué? Por un principio que ya estudiamos, que no quiero volver a repasar para no perder tiempo. Dice la Biblia, y cuando le pidamos a Dios, Él sabe qué cosas tenemos que necesidad. ¿Qué cosas me dará Dios? Las cosas que yo tengo necesidad, porque Dios no es el genio de la lámpara que concede caprichos, ni concede deseos, ni concede oraciones egoístas. Santiago me habla un poco más acerca de esto. Acompáñeme a Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Escúcheme, hay gente que pide para ellos. De hecho, mucha gente está buscando a Dios en este momento porque necesitan de Dios. El Dios bombero. Entonces dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No, Dios, vuelvo a repetirlo, no es el genio de la lámpara que te viene y te dice, quiero complacerte tus deseos más caprichosos, más extravagantes. No, esa no es la visión del pedir. En otra versión de este mismo pasaje dice, pedís con malos propósitos, malas intenciones,
O sea, para malas cosas. Dice, pedís con torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Dice otra versión. ¿Para gastar en qué? En tus caprichos. No, eso no es una oración. Por más de que la declares, por más de que digas que lo crees, por más de que digas que en el nombre de Jesús, por más de que zapatees y brinques y te dé el beriberi, no va a ser concedida por el Señor. ¿Cuáles son las oraciones que Dios concede? Las que están alineadas con su voluntad. Mire, ¿sabe algo? Le voy a contar algo acerca de la paternidad, ya que hemos estado hablando de la paternidad. A un hijo que se le da todo, se le hace un daño. Si yo a mi hijo lo acostumbro a darle todo lo que él me pida, se volverá una persona intolerante ante el fracaso. ¿Sabe que es bueno que mi hijo tenga frustraciones de vez en cuando? Es bueno que él a veces se sienta frustrado. Es bueno que él a veces sienta que pierde. A veces en los juegos, nosotros tenemos unos juegos de hombres rudos. A veces en esos juegos yo gano. No siempre él gana. Y a veces cuando él pierde me dice, ¿por qué perdí? Yo le digo, hijo, porque en la vida no siempre se gana. Es una realidad. Si usted levanta a un hijo en una burbuja diciéndole todo lo que él pida, se lo vas a dar, el día que se enfrente a la vida real, se va a sentir frustrado. Y así es Dios. Dios no nos dará todo. Al principio puede que no nos lo dé, pero después de esforzarnos te dará algo, pero no necesariamente Dios nos dará todo lo que le pidamos. No es así. Porque Dios también necesita que experimentemos esa frustración. Es buena. Ahora, Él debe aprender a esforzarse y aprender que hay cosas que las tendrá y cosas que no. Entonces, en ese orden de ideas, permítame decirle algo. Y quiero ir despacio para que usted entienda. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el único que conoce el corazón del Padre. Y cuando yo entendí esto, yo no me desgasto en oraciones que el Padre no me va a contestar. Le voy a decir cómo entendí esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón del Padre. Y el Espíritu Santo está conmigo y es el consolador y es el que está aquí en la tierra. Cuando Jesús el Señor se fue, dijo, no los dejaré huérfanos, les dejaré al Espíritu Santo de Dios, al Paracletos. Entonces cuando yo tengo algo por lo que voy a pedir, le digo, Espíritu Santo, ¿el Padre me lo va a conceder o no? Y el Espíritu Santo te mostrará si te lo va a dar o no te lo va a dar o se demorará en dártelo. Recuerda que hay 3 tipos de respuesta, sí, no o espérate. Entonces el Espíritu Santo te ahorrará la frustración que mucha gente tiene de pedir y pedir por años y piden y no consiguen, porque sencillamente el Padre no lo va a otorgar. Si el Padre dice que no, es que no. Hay cosas que yo le he dicho a mi hijo, no. Pero papá, ¿por qué? Porque no. Pero, ¿por qué no? Y papá, y puedo llorar y puedo hacer lo que sea, yo estoy firme en decirle que ¿qué? Que no. Porque no también es una respuesta de ¿qué? De amor. Le voy a contar el por qué. Permítame que utilice un ejemplo para mí muy importante, pero un ejemplo muy sencillo. Un día mi hijo, yo lo subía en las piernas cuando estaba más pequeño y le dejaba coger el timón del carro y nos íbamos así por un lugar solo. Obviamente yo siempre llevaba el timón y él estaba sentadito en mis piernas. Y entonces él un día me dijo a mí, muy serio, me dice a mí, papá, necesito las llaves del carro. Tiene 5 años, en ese momento tenía 4. Porque yo ya soy capaz de irme manejando hasta la iglesia. Yo ya conozco la ruta. Ahora, ¿yo cómo le voy a dar una llave de un carro a un niño de 5 años? Sería absurdo, sería de mi parte totalmente irresponsable. Ahora, yo le dije que no. Y el decirle que no le causó una gran frustración, lloró y se sintió mal. Pero se le pasó. Y hay cosas que Dios no nos dará a nosotros. Yo ayer te decía que Él se complace y se alegra en verte feliz. Pero hay cosas que Él te dirá que no para hacerte feliz, para protegerte, para guardarte. Hay gente que insiste en una relación de pareja, hay gente que insiste en un negocio, hay gente que insiste en algo y Dios está diciéndole, no es por allí, insisten y finalmente se sienten ¿qué? Frustrados. Ok, ahora, sigamos hablando de estos niveles de oración.
Pedir es el básico, pero después viene el buscar. Y aquí yo le quiero hablar de una norma para que tu nivel de oración se incremente y se llene de poder. Santiago capítulo 5, acompáñeme por favor. Y nos va a dar una clave que si usted la aprende, usted va a superar muchos obstáculos a la hora de la oración. Santiago capítulo 5 en el versículo 17, pero vamos a leerlo desde el versículo 13. Permítame leer desde el 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice la Biblia, haga oración. ¿Se siente afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y después dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Escúcheme con mucha atención. ¿Cuál es el nivel básico de la oración? Pedir. Pero pedir me alcanza para lo básico, para la comida, para el arriendo, para el sustento, para los servicios, lo básico. Ahora, el siguiente nivel, buscad y llamad, tiene mucho que ver con un nivel mayor en mí. Y dice la palabra del Señor, ¿está alguien afligido? Ore. ¿Hay enfermos? Oren. ¿Hay cargas entre ustedes? Confiesen los pecados y oren. Y luego dice, y la oración del justo puede mucho. Ahora, ¿qué es este reino al cual yo les estoy invitando y el Señor Jesús ha invitado a la gente? Es un reino que dice la Biblia que es de justicia, paz y ¿qué? Y gozo. 3 pilares fundamentales de este reino: justicia, paz y gozo. Ahora, dice Mateo capítulo 6, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí está diciendo que la oración del justo puede mucho. Entonces, vamos a ir despacio. Yo puedo orar muchas horas al día, orar. Y sí, llorar y gemir y declarar y ayunar. Pero si por otro lado mi vida no tiene justicia, mi oración no tiene peso. Mi oración no tiene peso. Si por otro lado yo oro, pero por otro lado miento, estafo, robo, lleno de odio, lleno de amargura, mi corazón amador del dinero, o sea, una cantidad de elementos, le quiero decir que la oración no será la oración ¿de qué? De un justo. ¿Cuál es la oración que Dios responde casi de manera inmediata y casi instantáneamente o respalda de una forma contundente? De una persona que justa. Escúcheme con mucha atención y vamos a ver hasta dónde le alcanzo a explicar esto hoy. Entonces usted me quiere decir a mí que hay oraciones que son más poderosas ante Dios, unas oraciones más que otras, y yo le voy a decir que sí. ¿Usted me va a decir entonces que hay gente a la cual Dios escucha más que a otros? La respuesta es sí. Hay gente a la cual Dios les escuchará y les responderá porque se han vuelto ¿qué? Justos. Seguramente en este tiempo de COVID mucha gente vendrá a Dios y buscará. Yo quisiera verlos cuando pase el COVID, con la misma pasión, con la misma entrega. Ay, van a ser las 9 de la noche. Seguramente si no hubiera un COVID afuera, hoy no estarías aquí conectado tal vez. Entonces la Biblia dice, pide y es lo básico, no necesita nada más. Pero para las grandes cosas con Dios, necesitas un ingrediente que se llama ¿qué? Justicia. ¿Y sabe una cosa? Esto me abre un panorama en 2 aspectos. Primero, hay una oración que agrada a Dios. Y segundo, hay una oración que no agrada a Dios. 2 aspectos. En ese orden de ideas, hay gente que cuando tú eres justo, te buscarán para que tú ores. ¿Qué he aprendido yo? Le voy a decir esto. Ahora, aquí yo no me la voy a dar del super justo. No, el super espiritual. No. Pero he aprendido
a no orar por todo el mundo y no orar por todas las peticiones. Escúcheme, yo no peleo batallas que Dios no me mande a pelear. No lo hago. Normalmente cuando alguien me traslada una petición de oración, yo le pregunto a Dios y le digo, Dios, ¿oro o no oro? Si Dios me dice que ore, me comprometo a orar y estaré orando por esa persona hasta que algo ocurra. Pero muchas veces he sentido que Dios dice, no ores. Ahora, yo no engaño a la gente. Si alguien me dice ore, yo le digo, mira, Dios no me ha puesto a orar, lo siento, o simplemente no le contesto, no le digo nada, pero no me comprometo, no digo sí, cuenta conmigo por sacarlos del paso. Ahora, hay gente que es justa, y esa gente que es justa tiene algo especial ante Dios, y esa no es la gente del pedir, esa es la gente del buscar, y esa es la gente del tercer nivel, del llamar. Es la gente que puede cambiar, que puede revertir, que puede transformar una maldición en una ¿qué? En una bendición. ¿Quiénes son los que transforman? Los justos. Entonces el Señor dijo, vengan al reino. Aquí en el reino todos tendrán su comidita, todos tendrán lo básico, que comeremos, que aquí está suplido. Pero en este reino, si buscas la justicia, si te portas delante de Dios justo, ¿sabes? Vas a pasar a otro nivel. No te vas a quedar allá, vas a pasar a trascender a otro nivel. ¿Qué significa la palabra justo para aquellos que están tomando nota? Es una persona ecuánime, que obra con rectitud. Es equitativo, da a cada uno lo que es justo. Es imparcial, ausencia de favor hacia alguien. Es razonable, tiene un tipo de lógica, es sensato, es sabio a la hora de juzgar. El Salmo 37, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, sus generaciones. ¿Cuál descendencia no mendiga el pan? ¿La descendencia de quién? Del justo. El reino de Dios es un reino ¿de qué? De justicia. Ahora, quiero saber si soy justo o no. Vamos a hacer unas preguntas fáciles. ¿Usted quiere saber qué tan justo es? Primero, Proverbios capítulo 13, versículo 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Una persona justa, ¿qué hace? Aborrece la mentira. Eso es, aborrece la mentira o mientes. ¿Qué tan justo eres? ¿Hablas siempre la verdad o solo cuando te conviene? ¿O dices verdades a medias que finalmente son ¿qué? Mentiras. El justo, dice la Biblia, aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El hombre impío significa el que no tiene compasión. Eso es un impío, que no tiene piedad. ¿Qué tan justo eres? Proverbios 12:5. Los pensamientos del justo, primero, aborrece la mentira. ¿Ahora qué? Los pensamientos del justo son rectos, rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. ¿Cómo son los pensamientos del justo? Rectos. Proverbios 15:28. El corazón del justo, ya vimos las palabras, ahora los pensamientos, ahora el corazón. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Pensamientos, palabras, mentira. La segunda verdad. Hay una segunda verdad que yo le quiero decir y es esta. La oración de poder de un justo cambia las cosas. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era un hombre común y corriente, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. En la Nueva Traducción Viviente dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Voy a terminar diciéndole esto. Elías era un hombre común, con una fe fuera de lo común. Pero una característica de Elías para poder orar
y que dejara de llover y volver a orar para que lloviera. Cerrar y abrir juicios, cerrar y abrir ciclos o periodos en la humanidad. ¿Sabe cómo era Elías? Un hombre ¿qué? Justo. Cuando yo me vuelvo justo, entonces voy ante Dios y mi oración tiene ¿qué? Peso de gloria. Mi oración tiene respaldo. Cuando Abel lleva ofrenda a Dios y Caín, dice que Dios primero miró a Caín y a la ofrenda y a Abel y a la ofrenda. ¿Qué mira primero Dios? La persona antes que la ofrenda. ¿Qué mira primero Dios antes de mi oración? ¿Quién soy yo ante el Señor? Vamos a parar allí. Entonces el primer nivel es pedir lo básico. Pensaría yo con tristeza que la gran mayoría de los cristianos viven en el pedir, en lo básico, se quedan allí. Pero sabes, en el reino de los cielos, Dios quiere que vayas por más. Dios quiere que vayas y trastornes y transformes y cambies y modifiques tu entorno. ¿Sabe? Cuando hablaban de los apóstoles, en el libro de los Hechos decían, estos que trastornan el mundo. Esa gente, donde llegaba ocurrían cosas. Donde llegaban hasta los brujos se arrepentían, hasta los adivinos, hasta los magos, hasta la gente más mala se arrepentía. Era gente que se movía en otro nivel. ¿Qué tenían de extraordinario estos hombres? ¿Se quedaron en el nivel de pedir? No, fueron más allá. Y yo quiero decirte que si te metes más en la oración y aparte de eso lo respaldas con un estilo de vida justa, te voy a decir que grandes cosas ocurrirán en tu vida. Grandes cosas pasarán y el Señor respaldará siempre la oración de un justo. Permítame orar. Dios, gracias te doy por este momento que nos has regalado y te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está conectada a través de la iglesia en casa. Ayúdame a ser un hombre justo, porque el reino al cual yo pertenezco es un reino de justicia. Y debo buscar primeramente tu reino y tu justicia. Señor, ayúdame a ser justo, para que mis oraciones fervientes sean escuchadas por ti. Ayúdame a salir del nivel del pedir y pasar al nivel del llamar. Ayúdame a pasar de nivel en nivel, Señor. Pasar por el buscar también, Dios. Arrebatar cosas que eran seguramente para otro, que no las quiso y las menospreció. Dámelas. Yo sí las quiero, Señor. Dámelas. Ayúdanos a levantar una generación, no de cristianos de papel, ni cristianos de oraciones raquíticas, de 5 minutos, sino cristianos empoderados, porque este último tiempo de la humanidad necesita hombres y mujeres de Dios que trastornen el mundo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Amén y amén.